En agosto del 2019, en el marco del proyecto Escuelas de Palabra, realizado por Educapaz en apoyo a la Comisión de la Verdad en la región Caribe, conocimos a 6 escuelas normales superiores de la región y les propusimos en un encuentro realizado en Santa Marta en 2019 en el marco de ese proyecto la idea de crear un espacio de trabajo conjunto entre escuelas normales. Esa intención se concretó en noviembre del 2019 en la ciudad de Montería, en otro espacio propiciado por el proyecto Escuelas de Palabra, y nos pusimos la meta en el 2020 de empezar un trabajo en red, pero vino la pandemia. Eso implicó que estas 6 escuelas normales de la región Caribe y la Escuela Normal Cristo Rey de Barranca Bermeja Magdalena Medio, a quien conocíamos por un proceso anterior de sistematización de experiencias, tuviéramos que emprender un trabajo netamente virtual durante todo el 2020. Pero para nuestra sorpresa, ese espacio de encuentro, de diálogo, se convirtió, digamos, diría yo, hasta en un refugio, un aliciente en ese año tan duro. Conversamos, ¿no?, de cómo cada escuela venía entendiendo la educación para la paz, qué venía haciendo, qué fortalezas comunes se encontraban entre las 7 escuelas, qué retos comunes, y eso permitió emprender un proceso de deconstrucción curricular guiado por una de las normales, la Normal Superior de María Auxiliadora. En eso trabajamos todo el 2020 e iniciamos este 2021 con el sueño de consolidar una red de escuelas normales superiores por la paz que ya trascendiera la región Caribe y vinculara a escuelas normales de otras partes del país. Es así como en estos días en San Juan Nepomuceno hemos visto ese sueño hecho realidad. Hemos conocido a las normales que se suman a este proceso. Son 9 normales, de algunas de la región Caribe también, otras del Pacífico, del interior del país. Ellas también han conocido el proceso de deconstrucción curricular del cual les estaba hablando. Tuvimos una experiencia muy hermosa aquí en la región de Montes de María, una inmersión, un recorrido por el Museo Itinerante de los Montes de María, El Mochuelo, la oportunidad de conversar con líderes del territorio, quienes vienen haciendo memoria del conflicto armado, memoria transformadora para la no repetición, y creo que eso ha permitido que el día de hoy, 18 de septiembre, estas 16 escuelas normales superiores hayan dicho sí a una red de escuelas normales superiores por la paz. Se ve un equipo motivado, empoderado, con muchas ganas de seguir construyendo juntas, de construir una propuesta desde lo conceptual, desde lo pedagógico, desde lo metodológico, que invite a otras escuelas normales superiores del país a apostarle a la paz como eje fundante de sus procesos pedagógicos, y también a dialogar con el Ministerio de Educación, con ASONEN, con otros tomadores de decisión, para que el proceso de construcción de paz sea prioritario en las agendas de las escuelas normales superiores del país. Currículo integrado, debe ser contextualizado, pero sobre todo un currículo que coloca a la persona en el centro y que recupere esa capacidad que necesitamos para soñar, y soñar de un país mejor, un país en paz, pero desde la democracia, desde elementos dialógicos, desde la diversidad, desde la interculturalidad, pero sobre todo desde ese pensamiento crítico, desde ese conocimiento de las realidades de cada persona y que potencie el territorio. Creo que ese debe ser un currículo que tenga en cuenta esos elementos, potencie la formación para la paz, y sobre todo que en sus contenidos se recupere ese elemento de la justicia curricular, es decir, privilegie unos aprendizajes vitales de acuerdo al contexto donde está ubicado. Y las didácticas, por supuesto, deben ser unas didácticas emergentes que vayan en sintonía con la cognición situada, con esos aprendizajes vitales, pero sobre todo que sean unas didácticas donde se movilice
todo lo que es los aprendizajes experienciales, que sean muy lúdicos, que sean muy desde el reconocimiento de esos territorios y sobre todo que tengan en cuenta las características de cada persona. Yo creo que como normalista y como parte de una normalista salesiana, las bases para educar es el amor, la paz. A través del amor y a través de la paz se puede lograr grandes cosas en los niños de Colombia. Vivimos en un país que se enfrenta a muchos conflictos, específicamente todo lo que ha sido la guerra en Colombia, una guerra de más de 70 años que ha fragmentado muchísimo la educación, y considero que a través del amor se pueden sanar todas esas heridas, a través del amor en la educación, a través del amor hacia los niños. Bueno, construir un currículo de paz es una ardua labor, pues requiere incluir temáticas que deben ser estudiadas previamente para poder ser articuladas, pero sobre todo tienen que ser vistas en un contexto de un país que ha sido azotado por la violencia y que guarda muchas heridas. Por lo tanto, creo que la didáctica que se debe utilizar va apuntada hacia procesos que lleven el perdón. Nosotros trabajamos desde la propuesta cultural, impulsando la música vallenata, impulsando la composición de canciones para que las personas puedan expresar sus sentimientos y puedan así sanar sus heridas. Tratamos de que se dé procesos de reconciliación desde el diálogo de la concertación, y el medio que utilizamos para ello es fomentar la música vallenata. Ejercer actitudes de paz y acciones de paz dentro de su proceso formativo a lo largo del proceso que lleva para formarse como educador. La didáctica es algo que está presente en la práctica del maestro, especialmente en esos docentes que van a tener la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de ciudadanos. Un ciudadano que tenga que estar comprometidos desde sí mismo y con los demás para una justicia social, una equidad y sobre todo para una sociedad que busque y anhele la paz y que haga acciones que propenda hacia ella. Para mí los currículos deben de ser generados por el territorio, que cumpla con las necesidades de la población, que generen unas acciones integradoras que promuevan el perdón, la conciencia y sobre todo la tranquilidad y generar la verdad en los estudiantes y demás pobladores del contexto. Una es reconocer el compromiso que tenemos como instituciones formadoras de maestros de posibilitar que estas nuevas generaciones de maestros en ejercicio, pero también de maestros en formación, se alimenten de las necesidades y de las lecturas que tiene el contexto de los territorios donde nosotros trabajamos, en definir una apuesta para llevar a cabo una intención de país, y es salir adelante con los acuerdos o los posacuerdos de La Habana. Me parece que es clave eso. En ese sentido hay otro componente muy importante, es no perder de vista que hay una responsabilidad muy fuerte de cómo ayudar a superar una cultura patriarcal que nos ha embargado y nos ha alimentado por unos milenios enormes, de la cual somos parte. Pues porque no hay que desconocer que los actores armados, tanto legales como no legales, fundamentalmente son los hombres. Pues sí, a las fuerzas han entrado mujeres, y posiblemente las mujeres están en riesgo de asumir unas lógicas de comportamiento muy jerárquico propio del patriarcado, y eso pues preocupa, a mí particularmente me preocupa como formador. Pero sí un elemento importante para ver lo del contexto es esos elementos que son claves. Lo otro es decir, una propuesta de paz con estética, una propuesta de paz estética, es una paz duradera y posible, que creo que las generaciones nuevas, en la medida que
sean reconocidos desde esa perspectiva estética, van a moverse en otras lógicas. Y creo que la escuela tiene una responsabilidad de cómo reglar sus relaciones para que la manera de atender los conflictos que se dan en las relaciones sea de la manera mucho más justa y con la capacidad de responder. Creo que el concepto de responsabilidad es un concepto muy importante para contribuir a formar a los sujetos en la reparación. La reparación tiene que ver con la responsabilidad, es decir, cómo yo le respondo al otro para que el otro quede satisfecho y yo también quede satisfecho de lo que nos pasó entre los dos. Me parece que ese es un asunto no menor. Por supuesto, las didácticas también tendrían que ver con las perspectivas pedagógicas que uno asume, porque hay perspectivas pedagógicas que no necesitan de la didáctica. O sea, por ejemplo, todo el enfoque anglosajón para trabajar currículum, pues la didáctica no la convoca. Pero si hablamos, por ejemplo, desde las pedagogías latinoamericanas, hay unas formas didácticas para poder, sobre todo para poder desde la dialogicidad, desde el diálogo, desde el reconocimiento del otro, poder trabajar sobre todo articuladamente donde confluyan las múltiples prácticas y los múltiples saberes. Las escuelas normales tienen una característica que es muy bonita y es que ellas se ocupan de las infancias desde preescolar y las mueven hasta quinto de primaria, sujetos de referencia para la formación de los maestros y las maestras, porque con esas poblaciones y con esas infancias es que los estudiantes hacen sus prácticas. Entonces creo que esos estudiantes que hacen las prácticas con los niños de preescolar y primaria pues tienen unos elementos bien interesantes para poder incidir en esos chicos. Y no solamente haciéndolo desde las ciencias sociales o desde las humanidades, sino convocando los diferentes saberes para poder incidir. Me parece que esa es una cuestión. Y ahí vienen preguntas y es cómo los saberes disciplinares echamos mano de ellos para poder ayudar a que las generaciones que estamos educando los tengamos. Vean, en la escuela normal uno se encuentra con varias generaciones. Entonces está la generación de los formadores, que son los maestros, ¿sí? Que son mayores de 25, de tantos años hasta de 60 años. Y sobre ellos hay que incidir, porque son los maestros en ejercicio que hay que incidir. Están las generaciones infantiles y juveniles, que son razón del existir de la escuela, que sobre ellos hay que incidir, ¿sí? Y por supuesto están los maestros del programa de formación complementaria, que son los que hacen la formación inicial y sobre ellos los que hay que incidir. Hay muchos estudiantes de las escuelas normales que terminan 11 y no van al programa de formación complementaria, pero que creo que quedan incididos, yo digo que quedan improntados de lo que la escuela normal les ofreció, para formarlos como sujetos en y para la paz. Formar sujetos para la paz significa formar sujetos en la paz y en prácticas de paz, en donde hay otro elemento que me parece muy importante y es un currículo para la paz debe reconocer la importancia, o sea, tiene que asumir la paz como algo sagrado. Por consiguiente, al asumirlo como algo sagrado, no puede perder de vista de cómo desde la espiritualidad y de la conexión con lo sagrado uno forma, ¿sí? Algunos dirán que lo sagrado pues es el Dios con el que usted se identifica, otros dirán que lo sagrado depende un poco de su confidencialidad, pero sí creo que hay unos elementos de lo sagrado que se constituyen en referencia para uno poderlos invocar y poder ayudar a construir eso. En los diálogos que yo escuchaba de las personas que nos hacían experiencias como víctimas, encontraba de cómo la resiliencia tiene que ver con entender y reconocer, particularmente desde la confidencialidad católica, de que hay un ideario de sagralidad que nos ilumina para desde ese ideario de sagralidad mantenernos. Me parece que ese es un asunto y creo que formar en paz lejos de la espiritualidad es muy riesgoso, es muy supremamente riesgoso, porque el sujeto va quedando como sin piso. Entonces creo que esos son como elementos que yo puedo explicitar aquí de asuntos que son claves. Muy emocionada
muy alegre, muy contenta por los resultados obtenidos en este primer encuentro de escuelas normales por la paz. Esperamos seguir compartiendo experiencia, esperamos seguir fortaleciendo estos procesos desde una visión curricular, desde una visión humana, pero también desde una visión política. En estos momentos estamos clausurando el primer encuentro Normales Superiores de Colombia por la Paz. Es un encuentro de 3 días que culmina hoy 18 de septiembre del 2021 y que nos dejó como experiencia las apuestas, las experiencias de las normales en torno al proceso de paz, la educación por la paz con nuestros estudiantes. Nos quedan como directivos docentes 3 grandes retos. 1, difundir las memorias, las experiencias de 18 normales que hoy se hicieron presentes en los Montes de María, específicamente en San Juan Nepomuceno, nuestro municipio anfitrión. El segundo reto es continuar con un proceso que debe ser avalado por todos los currículos de las normales superiores en Colombia, a pesar que esos municipios no hayan sido afectados por la violencia. Necesitamos comunidades en paz, comunidades con esperanza, comunidades con perspectivas de desarrollo, y eso solamente lo logramos si le apostamos a la paz. La paz en Colombia, nuestros jóvenes deben dimensionar el futuro, y el futuro es promisorio. Después de las 2 guerras mundiales, los países hicieron la paz, y lo que vino fue un gran periodo de desarrollo. Alemania, después de tener cientos de ciudades destruidas, le apuntó a la paz y logró su desarrollo. Hoy es una de las potencias del mundo. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 2 bombas de hidrógeno nucleares, le apostó a la paz y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Colombia tiene que hacerlo y tenemos que aunar esfuerzos para conseguirlo. Dios bendiga a este país. Muchas gracias.